Le he nombrado a la enseñanza en esta mañana: Dios nos ayudará a vencer a los gigantes. La iglesia de Cristo, hermanos, somos una iglesia que estamos en camino, amén. Caminamos juntamente con Jesús, dirigiéndonos a la eternidad. Pero en el proceso de nuestro caminar, en el proceso de nuestra vida, nos parecemos a este pueblo de Israel a quien Dios había escogido. Y nos parecemos a ellos porque así como ellos se toparon con obstáculos y dificultades en la vida, nosotros también los creyentes nos topamos con problemas de la vida, con desafíos que realmente tocan nuestras emociones y debemos tener mucho cuidado porque a veces somos tan emocionales y podemos dejarnos llevar por las emociones en vez de dejar guiarnos por lo que Dios ya ha dicho de antemano acerca de nosotros como sus hijos. Pero como hemos leído, que al ocuparnos de agradar a Dios, si nosotros de verdad confiamos en Él, Él nos ayudará a vencer cada situación en la vida y nos llevará hasta nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro destino es la vida eterna, es el cielo, y el Señor nos ayudará a llegar allá juntamente con Él. Amén. Quiero darles un breve trasfondo acerca de las escrituras leídas. Aquí tenemos al pueblo que Dios había sacado de Egipto por medio de Moisés. Les había tomado a este pueblo, le había tomado aproximadamente 3 meses desde que ellos salieron o habían salido de Egipto hasta el monte de Sinaí. ¿Okay? Habían pasado aproximadamente 3 meses, de acuerdo a Éxodo 19:1, y luego habían estado estacionados en aquel monte por 9 meses aproximadamente, número 10:11. Y luego al fin de estos 9 meses que ellos habían estado estacionados en Horeb, en Sinaí, donde Moisés durante ese tiempo recibió la ley, al fin de esos 9 meses se levantaron de ahí y fueron por 3 días de camino. Y es así como ellos llegaron al desierto de Parán, y ahí dice la Biblia que se estacionaron en el desierto de Parán. Relativamente cerca a la tierra que Dios ya les había dado de antemano. Y es aquí en Parán donde Dios le ordena a Moisés y le dice: quiero que envíes a estas personas, a uno de cada tribu, para que reconozcan la tierra que yo les doy. Números 13:1 y 2. Hermanos, la tierra, en otras palabras, ya era de Israel, ya era de ellos. Por decirlo así, Dios ya había firmado los documentos. De ustedes, les pertenece a ustedes, solo que debían de conquistarla. Amén. Debían conquistar ese terreno. Y algo parecido a los creyentes, Dios a nosotros ya nos ha dado la vida eterna. Amén. Y nos dio la vida eterna, dice la Biblia, por la fe en Jesús. No por nuestras obras, pero no estamos ahí todavía. Y en el camino hacia ese lugar eterno, vamos a encontrar desafíos. Vamos a querer volvernos para atrás. Vamos a querer, la influencia de este mundo, las corrientes de este mundo, nos alarán hacia el mundo tratando de agarrarnos hacia ellos, y vamos a tener muchas pruebas. Pero, hermanos, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, y como he mencionado, si nosotros buscamos agradarle a Él día con día, viviendo un día a la vez, amén, vamos a llegar. Y vamos a llegar no por el poder de nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Tengo 3 puntos para la enseñanza de hoy en todas estas escrituras. Primero, la orden de Dios para los líderes. Números capítulo 13, versos 17 al 20. Segundo punto, el temor de algunos líderes.
Números 13, 21 al 29 y 13, 31 al 14, 5. Y por último veremos la confianza de Caleb y Josué a Números 13, 30 y luego 14 del 6 al 9. Son bastantes versículos. En realidad he notado que son muchos versículos y como les mencioné hace un momentito de que la primera parte va a ser definitivamente rápida y vamos a tratar de hacerlo, amén, como más rápido podemos hacerlo, pero tratando de agarrar lo que Dios quiere darnos, lo que Él quiere enseñarnos, y vamos a entrar hacia al versículo 17, la orden de Dios para los líderes. Amén. Y dice, y los envió pues Moisés, ¿ok? Los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo, suban de aquí al Negev y suban al monte. Y luego les dijo, observen en el verso 18, observen la tierra, observenla como es, observen el pueblo que habita, si es fuerte o débil, poco o numeroso. Les dijo, observen cómo es la tierra, si es buena o mala, verso 19. O cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, fértil o estéril. Si hay árboles o no, en él o no. Y les dijo, esfuércense, tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. En primer lugar, yo quiero decirles en cuanto al primer punto, que este viaje tiene dos propósitos. En primer lugar, es preparar al pueblo con un panorama del país, amén. Para que vieran, como ya hemos leído en los versículos, para que vieran todas las cosas, cómo es el país, y quizás escribir un diagrama y analizar ahí los puntos estratégicos, todas las cosas acerca del país, amén. Y era la tierra que Dios ya les había dado. Solo que debían de conquistarla. Y esta era la parte difícil. Difícil. Dios nos ha mandado a nosotros a vivir para Él. Amén. Y Él nos ha dado las herramientas. Y si nosotros en realidad vivimos en el Espíritu, vamos a poder hacerlo. Vamos a lograr vencer muchas dificultades en la vida. Vamos a ir pasando de lugar en lugar y vamos a avanzar. Amén, vamos a crecer. La segunda razón de este viaje era alentar el corazón del pueblo. Alentar el corazón del pueblo para que ellos dejaran de dudar de Dios. Amén. Alentar el corazón del pueblo para que ellos dejaran de quejarse contra Moisés. Los espías fueron e hicieron todo lo que Moisés les mandó, pero lo que miramos aquí es que 10 de los líderes regresaron desilusionados. Quizás hoy voy a más que todo hablarles a los líderes de esta congregación. Amén. Porque son los líderes de una congregación, de un pueblo, cuyos ojos del pueblo siempre están puestos y siguen. Amén. Siguen. Se piensa que la aptitud de una congregación y de un pueblo es la misma aptitud de los líderes. Y vamos a ver más tarde por qué. Pero estos líderes regresaron desilusionados, vinieron aterrorizados. Ellos vieron la tierra, las ciudades y la gente, y todo lo que vieron, hermanos, ¿sabe cómo lo tomaron? No lo tomaron como una bendición de Dios que Dios les había regalado, sino que lo vieron como una amenaza para sus vidas, amenaza para sus familias. Y realmente, ¿por qué lo vieron así? Lo vieron así porque no se enfocaron en las promesas de Dios. Lo vieron así porque habían andado en la carne. Lo vieron así porque habían andado en desobediencia y sucedió todo lo contrario
del propósito de este viaje, que era que vieran, que identificaran el panorama de todo el país, que miraran con sus ojos que lo que Dios les había prometido era más que real, palpable y verdadero. No lograron el objetivo de alentar el corazón del pueblo, al contrario, más adelante vamos a mirar que la actitud de ellos desalentó al pueblo, como ya lo hemos leído, pero la actitud de ellos desalentó al pueblo. Todo lo contrario, como les dije que la primera parte iba a ser rápida, esta es la primera parte, la actitud de ellos desalentó al pueblo, y luego la razón es que ellos tenían mucho temor. Vamos a ver el temor de ellos. Dice el verso 21, dice, y ellos subieron, hicieron caso, lo que Moisés les mandó, y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Verso 22, y subieron del Negev y vinieron hasta Hebrón. Ya están aquí en las tierras de Canaán. Ya entraron, ya penetraron. Y ahí estaban, dice, los hijos de los gigantes. Ahí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Y luego dice que Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Era una ciudad, hermanos, Hebrón ya era una ciudad viejísima. Si nos acordamos, los hijos de Israel habían estado en Egipto un aproximado de 400 y pico de años como esclavos. Y Hebrón era una ciudad ya viejita. Y en el verso 23 dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y el verso 26 dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y Cades, y dieron la información de ellos a toda la congregación y les mostraron el fruto de toda la tierra. Hermanos, hasta aquí todo está muy bien. Hasta aquí ellos han caminado en obediencia, hicieron lo que Moisés les mandó. Les había dicho, vayan y vean cómo es la tierra, qué hay, cómo es la gente, las ciudades, vean cómo es el fruto de la tierra. Y es la tierra, una vez más, que Dios le había dado a Israel. Pero ¿cuál era el problema entonces? Israel no le había creído a Dios. Ese es el problema. Israel no le había creído a Dios. Y ahora bien, porque Israel no le había creído a Dios desde el principio, parece que este viaje, hermanos, de espiar la tierra no había sido el plan de Dios originalmente. Aparentemente aquí dice, como hemos leído en el capítulo 13, de que Dios le dijo. Pero cuando leemos ahí en Deuteronomio, Moisés les está diciendo después, ustedes me dijeron que los enviara. Vamos a voltear la Biblia ahí, vamos a ir a Deuteronomio 1, 19 al 23, por favor conmigo. Deuteronomio. Deuteronomio 1, 19 al 23, y dice ahí, y salidos de Horeb, dice, aquí Moisés les está llamando la atención, a que deben de vivir en obediencia, y les dice, y salidos de Horeb, está dándoles el recuento de lo que había pasado anteriormente. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel gran desierto, todo aquel gran terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea, verso 20,
Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira Jehová tu Dios te ha dado la tierra, sube y toma posesión de ella. Este es el mandamiento. Dios les había dicho que suban y tomen posesión del terreno, de la tierra. Vayan de una vez. ¿Ok? No temas ni desmayes. Y luego dice el verso 22, y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios les dijo, yo quiero que ustedes vayan, que tomen posesión, pero ellos dijeron, no, queremos que envíes a alguien que nos reconozca la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y dice el verso 23, y el dicho me pareció bien y tomé a 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Se dan cuenta? Ellos fueron, no realmente, el viaje no fue de Dios. Dios lo permitió en otras palabras, pero fue algo que salió de ellos. Pero ahora como respuesta a este paso que ellos dieron, ellos vienen de regreso aterrorizados. Ellos vienen mal, vienen con tanto temor de regreso. Y luego dice el verso 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es su fruto. Este es el fruto de la tierra. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá los gigantes de Anac. Hermanos, el plan de ir y verificar la promesa de Dios les hizo daño. Si Dios les dijo, esto es para ustedes, vayan y tomen posesión, pero ellos en sus dudas y temores, quisieron verificar lo que Dios les había dado, si en realidad era cierto. Y lo que pasó es que esto los hizo olvidar cómo Dios los había favorecido en el pasado. Habían olvidado que Dios había extendido su mano para destruir a Faraón. Olvidaron todo eso. Cómo lo sacó de Egipto, con milagros asombrosos, con 10 plagas. Cómo Dios partió el mar en dos y hermanos, y abrió camino para ellos en el camino. Olvidaron cómo Dios, hermanos, mató prácticamente a todos los enemigos de ellos, a los egipcios. Dios hizo grandes cosas que ningún otro Dios jamás ha hecho en la historia en la historia humana. Pero ellos habían olvidado todo esto. Habían olvidado. Y ahora la decisión de haber ido, eso realmente oscureció su vista. Desde ya, es más, ellos andaban incrédulos. Ellos no le creían a Dios de antemano. Y luego dice el verso 29, y Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Noten el verso 31 en la segunda parte. Y dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. No podremos. Porque es más fuerte que nosotros. ¿Sabe lo que había pasado? Cuando miramos a Israel respondiendo de esta manera, o mejor dicho, a los líderes respondiendo de esta manera, no sé cómo es posible que ellos habían visto todo, o sea, todo el pueblo había visto todas las obras del Señor. Y ya tenían más de un año cuando estas cosas sucedieron. Más de un año viendo a Dios obrar y obrar una tras otra vez. Y hermanos, Dios había caminado con ellos, pero ellos no habían caminado con Dios. Y una de las cosas que realmente es muy cierta es que muchas veces hay gente que va a la iglesia, pero la iglesia nunca penetra en sus corazones. Hay personas que realmente dicen, voy a
añadir a Dios en la lista de mi vida. De las cosas que hago, voy a añadir a Dios en estas para aparentar que soy lo que yo creo que soy. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Por qué no avanzamos en nuestra vida espiritual? Porque realmente nunca hemos añadido nuestra vida al Señor Jesús. Nunca le hemos dado nuestra vida. Hemos añadido un nombre. Y algunas veces en ese aspecto leemos la Biblia y realmente la Biblia la leemos y entra por acá y sale por acá. La Biblia no entra a nuestro corazón. Y yo le pido al Señor que hagamos inventario de nuestra vida, cómo es nuestra fe en cuanto a Dios se refiere. ¿Hemos creído en la existencia de Dios solamente o también le creemos a Dios cuando Él nos habla en su palabra? Si necesitamos las dos cosas, necesitamos creer en la existencia de Dios, pero también debemos creerle a Él, porque Él nos va a hablar, amén. Él nos va a hablar a través de su palabra para que nosotros le confiemos nuestras vidas, para que nosotros busquemos su rostro en oración, porque van a haber momentos difíciles en los que si no estamos preparados vamos a tener temor, vamos a enfocarnos en el problema en lugar de enfocarnos en el poder de Dios y en sus promesas. Amén. Pero ellos dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ellos no habían caminado con Dios, habían ignorado su presencia. Yo quiero recordarles que una persona que ignora la presencia de Dios, Dios puede estar presente en este lugar. Y tú decides si ignoras su presencia o atesoras su persona, su presencia, y vives para Él. Pero la gente que ignora su presencia camina solo. Amén. Camina solo. Miramos a un mundo atribulado, afligido, que no cree en Dios, cree en muchas otras cosas, pero menos en Dios. Ellos caminan solos. Ellos pelean solos. Ellos buscan solucionar las dificultades, sus problemas solos, sin amparo del Señor. Pero porque tú has decidido agarrarte de la mano de Dios y creer en Él, ¿sabes qué? Vas a vivir para Él. Amén. Y Dios te va a dar victoria en cada una de las situaciones y problemas en la vida. Y otra de las cosas que notamos en estos versículos es que una persona que ignora a Dios no solamente pelea solo en sus problemas, pero cuando se encuentra en situaciones que realmente son desafiantes y no sabe qué hacer, ¿sabe lo que hace? Le va a echar la culpa a los demás. Va a culpar a otros. ¿Ha conocido usted a alguien así que todo lo que hace no le sirve? ¿Y que le ha echado la culpa a usted o que ha visto que se queja por una y otra cosa y nunca le encuentra solución a sus problemas? Eso es porque su mente no está en Dios y luego todo el mundo tiene la culpa menos él. Y esta era la situación de los espías también. Ellos no habían querido confiar en Dios desde el día que Dios los sacó de Egipto. Y cuando Faraón los alcanzó allá en las playas del Mar Rojo, hermanos, ¿qué hicieron ellos? Culparon a Moisés. Si miran ahí rapiditamente, una vez más en Éxodo 14, 11 y 12. Ahí en Éxodo 14, 11 y 12 dice, y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en este desierto. ¿Se dan cuenta? Ellos no habían creído en Dios. No sé cómo es posible que salieron de Egipto y no habían creído en el Señor. Y como les digo, una persona que no camina con Dios le va a echar la culpa a los demás. Más adelante, el pueblo murmuró cuando tenía hambre de comer carne. ¿Se acuerdan?
Ahí en Éxodo 16:3, se acordaban ellos, recordaban su vida pasada y decían, bueno, mejor nos iba allá comíamos carne y aquí inconformidad. No estaban contentos con lo que Dios les estaba proveyendo. Y más tarde aún el pueblo culpó a Moisés porque tenían sed. Y si usted se da cuenta, una y otra queja y queja y queja. Ahí en el 17, 2 y 3. Ahí dicen, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo, dice, tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y es que ellos no habían creído a Dios, no habían creído en Dios, a pesar de todas las cosas que ellos habían visto. No contemplaban las bendiciones y maravillas del Señor, y hermanos, y ellos estaban listos para culpar a medio mundo. Y eso es lo que pasa muchas veces con el incrédulo. Si algo sale mal, le echan la culpa a Dios. Si tiembla, le echan la culpa a Dios. Si hace calor, le echan la culpa a Dios. Si hace frío, murmuran. Me imagino que ahora ha venido el tiempo del frío, ¿no? Como creyente, usted, estoy seguro que no hace eso. No habla contra Dios, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Al contrario, le damos gracias a Dios. Buscamos las maneras de solucionar nuestro frío, pero no estamos contra Dios porque sabemos muy bien que todas las cosas son necesarias para la vida. Todas las cosas. Amén. Y el Señor nos ayuda a ser conformes y a ver la vida como Él quiere que la veamos. Pero esto es porque hemos aprendido a confiar en Él. Y es mi oración, que así como has confiado durante este año que ha pasado, viene un año nuevo y vas a tener muchos líos, muchos problemas, pero sabes que Jesús es tu Salvador. Él es tu ayudador. Y lo primero que se me viene a la mente al ver las murmuraciones de esta gente, hermanos, es que me pongo a pensar, ¿por qué no oraban? Amén. Es lo primero que el creyente hace. Cuando el creyente tiene problemas, venimos de rodillas y hacemos a Dios conocer todas nuestras peticiones, con acciones de ruego, dice su palabra. Amén. Y oramos a Él y le decimos nuestras quejas. Y está bien, aun cuando cuestionamos lo que no sabemos y nos duele, le decimos, Señor, quítalo de mí. Y eso no es pecado. Pero el pecado es la murmuración, el rechazo. Porque nosotros sabemos muy bien que todas las cosas buenas o que no nos convienen de acuerdo a nuestro punto de vista, para Dios dice que no son buenas para nosotros. Nos ayudan en nuestro caminar, aumentan nuestra fe y por eso le damos gracias a Él. Amén. Le damos gracias a Él. Pero ellos no oraban. No oraban a Dios porque no creían en Él. Y una persona que no cree en el Señor, no ha creído en Él, ¿cómo va a poder pedirle? ¿Saben qué? Lo más peligroso de esta situación aquí es que estos espías eran príncipes, eran los más distinguidos del pueblo. Eran líderes cuya responsabilidad era alentar al pueblo y dirigir a la nación en la batalla. Había una batalla, los líderes van adelante, el rey adelante y luego los soldaditos atrás. Iban a la guerra todos, pero en lugar de alentar estos líderes al pueblo, lo desalentaron. Y sabe usted que en toda congregación el pueblo mira a los que predican, la iglesia mira a los que enseñan, miran a los que tienen responsabilidades ministeriales, miran a los líderes de la congregación. Y yo quiero recordarles, líderes, en esta mañana, de que nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado de fortalecer, de ayudar a fortalecer a la iglesia a través de su palabra. Amén. O nosotros
somos un tropiezo y en vez de animar al pueblo, lo desalentamos con nuestra conducta, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Amén. Y esa es palabra para nosotros los líderes, que Dios nos ayude a confiar en las Escrituras y a ser un buen ejemplo a la congregación y a darles la palabra de Dios como sea posible, de acuerdo a las habilidades que el Señor nos ha dado. Usted que es líder, amén, debe ser ejemplo. Ejemplo en vocabulario, ejemplo en palabra, ejemplo en todo, ejemplo en comportamiento. Debe ser uno que le cree a Dios y que busca a Dios. Cuando la evidencia de una persona que le cree a Dios es aquella que le busca. Es aquella que está siendo fiel a Dios aún en tiempos adversos y caminan con Dios. O los espías hacían todo lo contrario. En el verso 32 dice que ellos hablaron mal. Ve ahí el verso 32. ¿Qué tipo de líder es eso? Dice que hablaron mal la tierra que hemos ido a reconocer, esa traga a sus moradores. Están tratando de implantar el temor en todo el pueblo y ponerlos a su favor para hermanos, regresar de donde habían venido. Ahí esa es una tierra que traga a sus moradores. Son hombres de gran estatura. Es como decir, ¿sabes qué? Lo que Dios dijo, lo que Dios dijo es falso. Lo que Dios dijo no tiene sentido. Yo pensé que iba a ser como Él dice, ya es de ustedes, es un lugar donde... Pero no, es falso. Están diciendo Dios es mentiroso. Están blasfemando. Contra Dios. Verso 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, al parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Hermanos, este tipo de aptitudes derriba el ánimo de un pueblo. Y no solo eso, se transmite. La actitud, el pecado, el comportamiento en una congregación muchas veces se transmite. Es más, la Biblia habla acerca de la levadura, amén. El pecado es comparado a la levadura, que un poquito de levadura leuda toda una masa. Es que el pecado es contagioso. La desobediencia es contagiosa. La falta de fe es contagiosa. Usted que es líder, y quiero preguntarle en esta mañana cómo aconseja para alentar y motivar al pueblo. ¿Cómo? Y es más, puedo hablar aquí de los líderes, me refiero a ustedes, pero también eso aplica a los líderes del hogar. La Biblia dice que cada hombre es un líder de su hogar. Hombre, esposo, ¿cómo tú alientas a tu familia en los tiempos de desánimo? ¿Qué haces para alivianar, para aliviar el dolor, la confusión en un hogar? Cuando te encuentras con los gigantes en el camino, ¿saben qué? Porque van a venir desafíos gigantes en los ministerios. Se presentan gigantes y desafíos en los ministerios. Y Dios nos ha dado a nosotros su palabra y la capacidad para tratar con esas dificultades. ¿O qué hacemos con los problemas que algunas veces se levantan en las congregaciones? ¿Cómo los aconsejamos? ¿Cómo enfrentamos los problemas de la familia? Y ahí estás incluido tú, esposo, estás incluido tú. Y tu esposa están incluidos, son los líderes en la familia, pero más que todo el esposo tiene la responsabilidad. ¿Cómo enfrentan o cómo enfrentamos las situaciones? ¿Nos enfocamos en el poder de Dios, en lo que Él puede hacer?
o nos enfocamos en la dificultad y el problema. Y algunas veces, ¿sabes qué? Prefiero no decirte la verdad porque este lío nos va a matar a todos aquí, se queda oculto, ¿eh? ¿Sabe qué? Esa es la peor caída del ser humano. Cuando tratamos de guardar las situaciones en el hogar porque no queremos que salgan a flote. ¿Cómo enfrentamos las dificultades de la vida en todo aspecto, hermanos? Y la verdad es que debemos de enfocarnos en Dios y en sus promesas. Pero si decimos, hasta aquí llegamos, nos vamos a morir. Y esos sentimientos y eso que tú sientes lo vas a transmitir porque no se puede ocultar. Tal vez lo ocultes un día, un tiempo, pero de pronto se va a notar la diferencia. Si tu esposo te conoce, esposa, o viceversa, te va a preguntar, ¿y qué tienes? ¿Por qué estás así? El temor se transmite a otras personas. Noten capítulo 14, verso 1, lo que pasó. Dice, entonces toda la congregación, gritó. Hubo un temor tremendo que desintegró totalmente todo aquel ambiente, y dice que gritó la congregación y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Hermanos, la incredulidad de los 10 espías verdaderamente representaba el corazón incrédulo de una nación entera. Y como les dije hace un momento, que muchas veces la misma iglesia, la misma congregación vive exactamente lo que los líderes viven. Líderes viven para el Señor, vivan para Cristo, confíen en Él, enseñen a sus esposas, enseñen en esta iglesia, ayuden a los niños. Amén. Logremos la oportunidad que Dios nos ha dado para instruir a los niños en el camino del Señor, porque ellos van a llegar a ser grandes un día y no se aparten de los caminos del Señor. Pero aquí ellos están mostrando exactamente la misma actitud de los líderes. Hermanos, esta lamentación es porque Dios no lo había hecho todo fácil para ellos. No lo había hecho fácil. En la vida nosotros a menudo de alguna manera esperamos eso de Dios. Amén. Esperamos que las cosas sean un poco fáciles y sentimos la adversidad en nuestras vidas, y luego cuando eso llega ya estamos incómodos. O es que yo llego a la iglesia temprano, desde principio a fin, soy el último que me voy. Y yo la verdad leo esas escrituras siempre y trato de llevármela ahí tranquilo con el Señor. ¿Y cómo es que Dios permite esto en mi vida? Y empezamos ahí de alguna manera a pensar mal, ¿no? Y está bien cuando le decimos al Señor, Señor, muéstrame qué he hecho malo para arrepentirme. ¿En qué he pecado, Señor? Como Job lo hacía. ¿Por qué, Señor? La verdad no entiendo ni sé la razón por qué. Y a pesar de la falta de entendimiento del sufrimiento de Job, él decidió glorificar el nombre de Dios y dijo, bendito sea el nombre de Jehová, aun cuando su mujer le dijo, ¿sabes qué? Muérete. Ya, que se acabe este lío contigo. Maldice a Dios y muérete. Pero eso no es lo que los hijos de Dios hacemos. Amén. Nosotros necesitamos aprender, hermanos, a sufrir la adversidad, recordando en primer lugar que Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Él la tuvo más difícil que cualquier ser humano en la tierra. Él vivió, hermanos, a la expectativa del sufrimiento y sabía a dónde iba. Y nosotros necesitamos también reconocer que en esta vida hay tribulaciones, hay gigantes en la tierra, pero somos victoriosos en el Señor. Esta lamentación era una que llena de resentimientos, o sea, el lamento de ellos, mejor dicho, estaba totalmente lleno de resentimientos hacia Dios, culpándolo por sus problemas, negando que Él es un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Cuando nosotros estamos renegando contra Dios, lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué, Dios? Tú dices que me amas, pero la verdad no es cierto.
Porque siendo yo tu hijo, mira cómo estoy aquí y merezco algo mejor que esto. Estamos diciendo, no me amas. Y verso 2, vean ahí el verso 2, y dice, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, hacernos caer a espada? Y que nuestras mujeres o nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor levantarnos, volvernos a Egipto? ¿Saben que lo que están diciendo aquí a Dios, están murmurando contra Él y le está diciendo, usted ha cometido el pecado de traernos aquí a nosotros? Es un gran pecado que ellos estaban haciendo, culpando a Dios, llamándole a alguien que mata a los demás, un asesino. Y decían el uno al otro, verso 4, designemos un capitán y nos volveremos a Egipto. Pero hermanos, el desafío de fe ante el pueblo parecía ser más grande y muy grave, que preferían volverse a Egipto. Y Dios les concedió morirse, les concedió la petición a ellos, esta petición. Al decir queremos morir en este desierto antes de entrar a las tierras prometidas, Dios les dijo, eso mismo les va a pasar. ¿Se acuerdan, verdad? Porque todos, dice la Biblia, todos los que salieron de allá de Egipto quedaron postrados en el desierto. Todos murieron en el desierto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de esto acá? Bueno, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto de que estas cosas sucedieron y están escritas para nuestra enseñanza, amén, para que a nosotros no nos suceda como a ellos les pasó. O sea, no solamente tenemos la lección del pueblo que pasó todas esas dificultades, sino que ahora además de esto Pablo nos recuerda y nos dice, vean ahí 1 Corintios 10, 5 al 11, por favor. 1 Corintios 10, 5 al 11. Y dice, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se dan cuenta? Todos se murieron y está diciendo aquí Pablo, cuidado cómo actúan como ellos. Cuidado. Es para nosotros, amén. Es para que aprendamos a vivir en sumisión a Dios, en santidad a Dios, en fe a Dios. En fe a Dios. Y es mi oración que ninguno de los que están aquí, ninguno de los que se congregan aquí, perezcan en el día final que pronto vendrá. Amén. Que los que no han recibido la fe, no han recibido a Jesús, puedan venir a la fe, puedan recibir a Jesús como Salvador y escapar ese día malo. Que ninguno de ustedes perezca, porque viene un tiempo muy malo. Ahora, no debemos, los líderes, tanto de nuestros hogares, del hogar como líderes de las iglesias, debemos de rechazar totalmente la actitud de estas 10 personas. Debemos de rechazarla. Debemos de vivir para el Señor. Debemos de profundizarnos en el conocimiento de las Escrituras. Pero sí debemos de adoptar hermanos, el ejemplo de Caleb y de Josué. Debemos de tratar de buscar ser como Dios nos ha dejado nombres, ejemplos y nombres de personas a quienes
podemos imitar. Aunque obviamente no vamos a ser quizás como uno de ellos, jamás. Pero queremos imitarlos a ellos. Ellos son el ejemplo. Amén. Y vamos a mirar ahí los siguientes versículos. En el verso 30, y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo. Vamos a regresar al verso 30, ok, del 13. Y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Si nota aquí, hermanos, que un buen líder confía en Dios. Amén. Un buen líder confía en Dios y levanta el ánimo del pueblo. Estas palabras animan al desanimado, al desalentado lo levantan. Un buen líder se enfoca en el poder de Dios, no en los desafíos del mundo. El rey David dijo en Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Aunque contra mí se levante guerra, y dice, yo estaré confiado. Está diciendo el rey David. Vamos al verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoni, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y en el verso 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra en donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Se da cuenta? Un buen líder confía en Dios. Y si alguien está desalentado, un buen líder va y le da palabra a la persona. Le dice, oye, ¿qué ondas contigo? ¿Qué te pasa, no? Y le da palabras de aliento. Lo ayuda, no lo juzga. No lo critica. Y si la persona desalentada es alguien que realmente es honesta, le va a decir, mira, esta es la neta, este es mi problema. ¿Me ayudas? Órale, ¿sabes qué? Oremos. Y empiezas a darle palabra de Dios. Amén, palabra de Dios. Y la persona es levantada. Es lo que hace un buen líder. Un buen líder, hermanos, desafía al pueblo a volverse a Dios. Personas que andan ahí medio caidonas, el líder va y le dice, ¿sabes qué? Yo no sé si tú lo has hecho. O no sé si todos los que están a tu alrededor están arriba, ¿no? Están animosos y están, órale, caminando como grandes soldados. Ojalá que sí, ¿no? Pero si hay alguno que tú conoces que es débil, que algo está pasando con tal persona, que se está alejando de la iglesia, que tú notas algunas cosas que a veces las miramos, sé fuerte en el Señor y ve y dile, ora por él, dale palabra. Hermanos, a este punto Caleb pudo haber dicho, imagino, ¿saben qué? Ya había pasado más de un año y el pueblo en esa condición. Caleb pudo haber dicho, ¿saben qué? Ustedes saben lo que deben hacer. Amén. Ya se les dijo lo que ustedes deben hacer y ha pasado tanto tiempo y no lo han hecho, así que hagan lo que quieran hacer, muéranse, quieren morirse, muéranse. Una persona básicamente que no cuida de un rebaño le hubiera dicho tal cosa. Pero no, Caleb va y le dice en el verso 8, si Jehová se agradare de nosotros. Hermanos, Caleb anhelaba que el pueblo se volviera a Dios y este debe ser el mismo sentimiento de los maduros en la fe en una congregación. Este debe ser. Si Jehová se agradare de nosotros, le está diciendo todavía es tiempo, hermanos. Todavía es tiempo de agradar a Dios y todavía estás aquí entre el rebaño. Amén. Y no estás allá afuera si no te ha sido el Señor, pero estás triste, estás abajo por cualquier razón de pecado. Todavía es tiempo de agradar a Dios. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Nosotros podemos decir que si agradamos a Dios, amén, si nos ocupamos en agradar a Dios día con día, el Señor nos va a llevar día con día, vamos a ver gigantes situaciones y Él nos va a ayudar y va a pasar ese día, van a haber otros más fuertes y nos va a dar la victoria y nos va a llevar al final.
la vida eterna que Jesús nos ha regalado. Y estaremos con Él donde ya no habrán gigantes, ya no habrán problemas. Pero dice, nos entregará esa tierra, tierra que fluye leche y miel. Cuando alguno de ustedes ve la rebeldía de un creyente, tal vez no frialdad, pero rebeldía, o una familia desanimada, hagan lo que hizo Caleb. Amén. Líderes de esta congregación, maduros de la fe, en la fe, hagan lo que hizo Caleb. Vayan y exhorten a tal hermanito y hermanita. Oren por esa hermanita, aconséjenla o aconséjenlos bíblicamente. Regáñenlos si quieren, exhórtenlos, regáñenlos, agarren la Biblia y le pegan en la cabeza. No, eso no, ¿verdad? Algunas veces dan ganas, ¿no? Que le decimos al Señor, ¿sabe qué, Señor? Le va a hacer daño el alcohol. Es más, usted ya está dañado y quiere morirse pronto. Ya deje. La Biblia dice esto y el otro: ningún borracho entrará al reino de los cielos. Y el siguiente día o esa misma tarde se van a la cantina y siguen igual. Lo que dan ganas es pegarle con la Biblia. ¿No es cierto? Y obviamente no lo vamos a hacer, ¿no? A mis hijas casi les pego con la Biblia cuando estaban chiquitas. No hubo necesidad, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? Eso dan ganas. Y la verdad es esta, de que Caleb, hermanos, estaba exhortando a esta gente. Y les dice todavía en el verso 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Amén. Y estos son versículos que los hemos leído una y otra vez, y ya algunos ya no me digas más. Oye, ¿qué más te voy a decir? No hay nada más que decir en este lugar, sino leer las Escrituras cuantas veces sea posible. No seáis rebeldes contra Jehová. Dicen, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Lo que está diciendo aquí es que esto se va a llevar a cabo. Vamos a tener que hacer un trabajito, pero será fácil. Dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Y con nosotros está Jehová. ¿Podemos decir eso? Amén. ¿Qué les parece si leemos este versículo 9 todos juntos? ¿Sí? A voz alta. Al contar 3, 1, 2, 3. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Yo quiero recordarles al leer este versículo, cualquiera que sean las circunstancias de tu vida, no le temas. Amén. No le temas. Ya estamos saliendo de este año, hermano y hermana. Amén, y termino en breve con estas palabras, pero ya estamos saliendo de este año. Si nosotros tan solo recordamos desde el principio, como Dios nos ayudó del principio del año, a ver cuántas bendiciones has recibido de Dios. ¿Como cuántas? No se pueden contar, ¿verdad? Son muchísimas. Pero a veces podemos tener la osadía de sacar a flote las cositas que no nos parecieron y estar desagradados con Dios. Nos parecemos como en el hogar, cuando la mujer hace todas las cosas bien, órale, tú eres la mejor. Te amo híjole, qué suave, no. Nada más haz una cosa mala y te van a llover las ofensas. Así hacemos nosotros con Dios muchas veces. Desde que nos levantamos, Dios nos da la vida, la salud, el aire, la familia, todas las cosas, las disfrutamos. Pero cuando nos duele la cabeza y luego de pronto nos sale una ronchita por aquí, híjole, quizá ya me voy a morir, ¿eh? O nos sale algo por aquí, ¿será que ya me falta un año de vida? Y luego pasan 5 y todavía estamos ahí. No pasó nada. ¿Por qué? Porque confiaste en el Señor. Ahí estás. Y ahora yo te digo, piensa en todas las dificultades. Ya sabes que Dios te ha dado todo. Pero piensa, además de haberte dado todo, que Dios también te sostuvo aún en las aflicciones. ¿Cuántas aflicciones has vivido?
Aún esas son bendiciones. Amén. Las pruebas, el enemigo va a venir y tentó, o vino y tentó a muchos de ustedes. Y Dios en su misericordia tornó esa tentación en prueba para tu vida, para que aumente tu fe. ¿Te das cuenta? ¿Y cuántos gigantes, cuántos problemas tuviste dentro del año? Problemas quizás con la familia. Casi siempre sucede eso. Problemas con la salud. Quizás presión en el empleo. Problemas financieros. La bolsa de mercado está bajo. El negocio está malo. No puedo sacar ni para la renta. Todos son gigantes. Pero ya pasó el año, ¿no? Todavía estamos aquí, gracias a Dios. Cualquiera que haya sido tu problema, tu gigante, ¿tú confiaste en Dios, sí o no? Ahora vamos a entrar en un año nuevo. Amén. Y termino con estas palabras, pero vamos a entrar en un año nuevo muy pronto. ¿Cuántos días? 2 días más. Vamos a entrar en un año nuevo. Yo te pido hoy, no te sorprendas con los gigantes que vas a enfrentar el año entrante. Únicamente recuerda, Dios es más poderoso que cualquier gigante que venga por tu camino. Y Él y tú, Dios y tú van a vencer esos gigantes. En Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis muchas aflicciones. Está diciendo, ustedes van a tener muchos gigantes en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confía en Él, tan solo. Confía en Él día tras día. Cuando la iglesia pase por dificultades, hagámonos disponibles los que estamos maduros en la fe, a animar a los desalentados. Aprendamos de las palabras de Caleb y la aptitud de Josué. Y que se nos quede grabado este versículo que dice, si Jehová se agradare de nosotros, y termino con este versículo, si tú agradas a Dios, si te ocupas en agradarle a Él, Dios peleará tus batallas, tus gigantes. Amén.